días, espero se encuentren bien. Este es un video muy rápido sobre las ideas principales que van a encontrar en las lecturas en el capítulo 4 y 5 de Feldman, la programación y evaluación. La idea de este video surge acorde a los resultados de la encuesta que les solicité completaran este miércoles pasado, y en ella muchos solicitaban un poco más de material adicional o un poco más para guiarse antes de hacer la lectura de la misma, o algo que resaltara las ideas principales de la lectura, por lo que decidí hacer este video para que luego me indiquen si el video fue funcional o si podemos buscar otra estrategia. En este caso, Ferman inicia el capítulo sobre la programación con una frase que indica: yo no programo nada, soy un artista de la práctica. Esta frase la resalto acá de la página 41 porque me parece que es algo muy interesante que sucede muy común, y vamos a escuchar a muchos colegas en determinado momento indicar que así es. Es una frase muy común en conjunto con yo uso una metodología ecléctica o mi clase es ecléctica, cuando en realidad lo que es que no hay una programación preestablecida. Por lo tanto, se indican tres razones en la lectura sobre la importancia de la programación de la misma. La primera es: la enseñanza es una actividad intencional y siempre tiene finalidades. Por lo que resulta necesario asegurar de algún modo que esas finalidades sean cumplidas. Si no están siendo cumplidas, hay que cambiarlas, pero esto conlleva una programación y un desarrollo de la misma. La segunda razón es: siempre se opera en situación de restricción. Por ejemplo, restricciones de tiempo, que es el ejemplo que nos brinda la lectura, donde si no tenemos una programación adecuada, no vamos a poder restringir qué elementos vamos a tomar en cuenta, cuánto tiempo vamos a durar en qué elemento, cuánto tiempo vamos a utilizar para cubrir ciertos contenidos, ciertos objetivos. Y la razón 3, que la enseñanza siempre opera en ambientes complejos por la cantidad de factores intervenientes. Esto lo que nos quiere decir es que en las clases están pasando muchas cosas al mismo tiempo, hay muchas variables, entonces algunas pueden ser previstas, algunas no. Si tenemos una programación adecuada, podemos tener previstos ciertas de ellas y otras no, pero no nos va a afectar tanto nuestro resultado final si tenemos una programación adecuada que podemos modificar sobre la marcha. Esta razón número 3 la relacionaba un poco con la información de la semana pasada sobre enseñanza y aprendizaje y cómo una va de la mano de otra. En este caso, los ambientes complejos y la cantidad de factores siempre van a estar presentes en la enseñanza, y una programación adecuada nos puede ayudar a sustentar un poco los imprevistos que nos puedan surgir en el proceso de enseñanza y aprendizaje con nuestros estudiantes. Luego, Feldman en la página 41 también indica: programar la enseñanza siempre funciona en diferentes escalas. Entonces, cuando vamos a hablar de programación, hay que diferenciar si estamos hablando como un nivel educativo, todo, eh, todo un nivel educativo, toda una sección educativa, un año, un curso, una unidad de trabajo, un plan diario y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de programación, no es necesariamente solo no estamos hablando de una situación en particular en cualquiera de estos dos niveles, sino que tenemos que contextualizar un poco y comprender que pueden haber diferentes escalas. Siempre es importante, entonces, cuando hablemos del tema de programación, que hagamos la salvedad de explicar en qué escalas estamos realizando esa programación o en qué nos estamos enfocando. También, en el caso de Palaminés y Gervitz en el 98, y están citados en la lectura de Feldman, ellos indican que
que cuando hablamos de un programa, proyecto, plan, hay ciertas características comunes y nos presentan 4 que tienen que tener esos programas, proyectos o planes. La primera es un propósito. Ese propósito se refiere al propósito de resolver un problema. Entonces, podemos tener que nuestro problema sea que haya un programa mal diseñado en nuestra institución o haya algo que no casi perfecto. Entonces, ese programa tiene el propósito de resolver esa situación negativa. Todo programa implica una representación, en este caso una presentación, dice presentación, pero sería representación, y es cuando se programa, se tiene una representación de lo que podría ser en el futuro, de lo que podría surgir, de lo que podemos visualizar. También todo programa, proyecto, plan involucra anticipación, que vamos a anticipar ciertas situaciones que podrían suceder a futuro, y entonces tenemos que anticipar esas acciones para poder ir teniendo un desarrollo adecuado. Y la última, el último rasgo que proponen es que todo programa es un intento, es de carácter de prueba o intento, lo que quiere decir que porque diseñamos un programa y nos esforzamos mucho en él, no necesariamente va a ser exitoso, siempre va a tener cierto nivel de incertidumbre. Que sí podemos tener muy claro que si hacemos una programación adecuada, tenemos más posibilidad de éxito que si no hacemos una programación del todo. Por lo que tenemos que manejar vamos a manejar cierta incertidumbre cuando estamos programando o ya sea realizando un proyecto o plan. ¿Cuáles son los componentes de la programación de acuerdo a Feldman? Los componentes principales son una definición de intenciones, ya sea, y como lo hablamos previamente, dependiendo del nivel en el que estamos, podría ser una definición de intenciones de la unidad, de la clase, del curso, del año. En este caso, los propósitos definen lo que el profesor pretende de un curso. Luego, otro componente de la programación va a ser la selección de contenidos, donde vamos a enfatizar un poco en unos cuantos minutos la selección de contenidos, la organización y la secuencia de esos contenidos. Y luego la especificación de estrategias, tareas y actividades. Esos son los 3 componentes básicos y principales de la programación. Contenido y selección. ¿Qué es contenido y cómo se selecciona? En el caso de contenido, Feldman hace referencia a que en todas las lecturas que hemos hecho previamente, inclusive en esta, no se ha definido esa palabra y va de acuerdo a la dificultad que definirlo conlleva. Por ejemplo, un primer intento de definición podría ser que el contenido es todo lo que se enseña. Sin embargo, como sabemos, en la parte de currículum, no todo lo que enseñamos ya está establecido en nuestra programación, sino que podría variar acorde con mensajes tanto explícitos e implícitos que tenemos en el proceso de educación. Por lo que indicar que el contenido es todo lo que se enseña es un poco controversial utilizar como definición. Por lo tanto, en relación a programación, lo que vamos a realizar es que el término contenido lo vamos a utilizar un poco con mayor restricción a que es todo lo que se enseña y lo vamos a cambiar a que contenido es todo lo que se programa para ser enseñado. Ahí, con esta definición, cambia muchísimo nuestra percepción que tenemos de contenido. Entonces, contenido no queda abierto a que sea todo lo que se enseña, sino a lo que programamos que se va a enseñar en este contexto que nos estamos refiriendo
y Feldman se está refiriendo en este capítulo. ¿Cómo se realiza la selección de contenido? Generalmente también es un tema un poco problemático a la hora de programar, pero en este caso, selección también significa discriminación, porque no vamos a poder incluir todos los contenidos, entonces tenemos que discriminar cuáles contenidos vamos a utilizar y cuáles no vamos a utilizar, o por este caso, vamos a excluir. Entonces, en términos de selección de contenidos, tenemos que hablar de inclusiones y exclusiones. Tener en cuenta que todo proceso de selección está principalmente guiado por las finalidades de un curso o de un nivel educativo. Entonces, ¿cómo vamos a realizar una selección adecuada? Tenemos que tener muy claro cuáles van a ser los objetivos de los cuales vamos a hacer un enfoque mayor en nuestra sesión presencial. Tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos y cuáles son las finalidades de su curso, porque no es lo mismo los objetivos del curso que los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Y tal vez la palabra resultados de aprendizaje no lo utilizamos mucho, inclusive en la lectura no se utiliza, pero ya tenemos, bueno, al menos acá no, pero sí sé que está en proceso, pero en Europa tienen el proceso de Boloña que habla mucho de los resultados de aprendizaje. Los objetivos, ¿qué es la diferencia entre objetivos y resultados de aprendizaje? Los objetivos son para los profesores. Los estudiantes no tienen que saber inclusive los objetivos de un curso, de una clase, de una unidad de estudio. Lo que los estudiantes tienen que saber previa y después del proceso, ya sea curso, ya sea clase, son los resultados de aprendizaje. ¿Qué van a lograr acorde a ello? El proceso de Bolonia es muy interesante porque lo que buscó realizar en Europa fue estandarizar. Entonces, a la hora de convalidar cursos entre diferentes universidades de diferentes países, lo que la persona que desea convalidar va a presentar en la siguiente universidad son los resultados de aprendizaje para poder comparar ambos programas. No necesariamente que hayan cursos similares, entonces que digan fundamentos de didáctica y principios de didáctica, entonces se convalida. No, lo que van a ver son los resultados de aprendizaje que debió haber tenido cada curso y si, si tienen relación el uno con el otro. En el caso de Centroamérica, sé que el SICA ha estado trabajando en ello, entonces espero que próximamente ya demos un paso a hablar un poco más de resultados de aprendizaje y sea más fácil lograr, lograr tanto estudiantes costarricenses como extranjeros que vienen acá, ya sea procesos universitarios, a poder, poder tener esa intercambiabilidad entre instituciones. Eh, También, para continuar un poco con el tema de la selección, se pueden plantear varios principios de selección que los va a encontrar en la página 51 de la lectura. Y el primero indica que es muy sencillo. Es necesario revisar periódicamente los programas y compensar lo que se agregue suprimiendo alguna cosa anterior. No se puede acumular todo porque el tiempo no está aumentando. Este es algo que tenemos que tener muy claro. Constantemente tenemos que estar revisando y modificando los programas para optimizarlo lo mayormente posible. Luego, otro principio importante: un programa debe ser posible cumplirse sin que signifique una proeza. O sea, podríamos hacer el programa más elaborado del mundo, pero podría no cumplirse o habría que hacer tremendos esfuerzos para cumplir ese programa. Entonces la programación es inadecuada, la programación no está acorde a ello. Y a veces nos pasa a nivel de clase, que planeamos una clase para nuestros estudiantes en el colegio y cuando estamos haciendo ese planeamiento y programando las actividades que vamos a tener, qué contenidos,
En papel en el momento lo visualizamos normal para nosotros. Sin embargo, cuando llegamos a la clase, tal vez pudimos realizar el 25%, el primer 25% inicial. Que de paso es muy difícil calcular el tiempo que van a durar los estudiantes en ciertas actividades, especialmente las primeras semanas que los conocemos. Entonces es muy importante que si no pudimos cumplir el programa, no es un programa exitoso por mejor programado que se encuentre. En términos de secuencia de contenidos y actividades, es importante resaltar con un inicio que consecuencia de contenidos, al utilizar la palabra secuencia, va a implicar que va a haber progresión. O sea, vamos a tener, y que consecuencias también, que vamos a tener recorridos más o menos lógicos. En este caso, por ejemplo, en mi campo, que es la enseñanza, en mi campo más específico, que es la enseñanza del inglés para hablantes de segunda lengua, aprender el idioma tiene una secuencia lógica. No voy a poder enseñar a mis estudiantes a hablar de futuro sin primero manejar información personal, manejar pronombres, manejar varios verbos de uso diario y así sucesivamente. Entonces, tenemos que comprender que consecuencia de contenido nos referimos a progresión y a que tenga una un recorrido más o menos lógico. En la lectura Feldman nos presentan varios factores o criterios para secuenciación. Por ejemplo, mencionan enfatizar aspectos de la realidad. La secuencia del contenido reflejará situaciones que se producen en el mundo real. Las relaciones conceptuales, que es que se reflejan las relaciones entre los conceptos, siguiendo una estructura lógica mediante relaciones de subordinación o superordinación entre clases de conceptos. La investigación, la lógica del aprendizaje y la utilización del aprendizaje. Entonces, esos son los 5 elementos que son muy importantes para tomar en cuenta. Ahora, RATS en el 2004 indica que hay características para que una actividad sea valiosa como parte de nuestra programación. Entonces indica que hay que dar espacio al estudiante para tomar decisiones razonables acerca de cómo desarrollarla y ver las consecuencias de su elección. Permiten o estimulan al estudiante a comprometerse en la investigación de las ideas, en la aplicación de procesos intelectuales o en problemas personales y sociales. Permiten y estimulan en los estudiantes el examen de las ideas o de los procesos intelectuales ya existentes para que puedan establecer nexos con situaciones nuevas, de modo de establecer continuidades entre lo ya aprendido y lo que se puede aprender. Llevan a la aceptación consciente del riesgo, la posibilidad del fracaso, la utilidad de la crítica y la existencia de la incertidumbre. Permiten a los estudiantes volver sobre su esfuerzo inicial y le permiten realizar cambios a lo ya realizado. Permiten a los estudiantes controlar lo que van haciendo a través de la aplicación y dominio de reglas significativas y le dan a los estudiantes la oportunidad de planificar y participar con otros en el desarrollo y en los resultados de la tarea misma. En otras palabras, a lo que RATS se refiere es a que el estudiante tiene que ser un participante activo de la actividad, tiene que tener cierto grado de criticidad para que los estudiantes puedan tomar decisiones razonables, se le tiene que dar oportunidad a los estudiantes para que regresen y retomen el rumbo adecuado dentro de la actividad. En este caso, la autocorrección de los estudiantes es un valor muy importante a tomar en cuenta. Permiten a los, y el otro muy importante, que se le da la oportunidad a los estudiantes de participar con otros en el desarrollo de conocimiento. Entonces son, en resumen, varias de las características que RATS considera que van a ser una actividad valiosa. Luego, en el capítulo 5 de evaluación, que lo vamos a hacer un poco más breve en este video porque nos vamos a enfocar en la clase del próximo miércoles,
Inicié con dos citas textuales tomadas de la página 59 del capítulo de Feldman. Y dice, la evaluación es un tema delicado porque expresa el ejercicio de la autoridad de la escuela y del profesor y revela la simetría del dispositivo escolar. Elegí esta porque generalmente refleja la percepción que se tiene y que tienen los estudiantes hacia la evaluación, y se le tiene una perspectiva a la evaluación como algo negativo. Tampoco para el profesor suele ser grata, inclusive nos mencionan en otra sección de la página de este capítulo, por lo que la evaluación no siempre tiene un concepto positivo tanto por parte inclusive de los profesores como de los estudiantes. Sin embargo, hay tipos funcionales de evaluación. Tenemos la formativa, que es la este, que se da en su mayoría, ¿verdad? Eh, que es cuando le damos al estudiante retroalimentación, pero no tiene retroalimentación que puede ser constante. Hay evaluación formativa constante cada día en la clase, o la podemos hacer la podemos hacer inclusive diseñada con un instrumento. Y la evaluación formativa generalmente pasa desapercibida, ¿verdad? Porque al no tener un valor numérico o un valor porcentual, pasa desapercibida por los estudiantes, pero es sumamente importante. Luego tenemos la diagnóstica, que es la que nos va a colaborar a decidir tomar un punto de partida sobre nuestra programación. Luego tenemos la pronóstica, que la pronóstica nos va a ayudar a fundamentar una visión que tenemos. Entonces, por ejemplo, podría ser un examen de progreso, que nos va a ayudar a saber si los estudiantes los contenidos que llevamos hasta el momento ya los han estado asimilando adecuadamente. Y la más conocida y la mayormente utilizada, la sumativa. La sumativa es la evaluación tradicional, donde esta actividad vale 15%, esta actividad vale 20%, el examen vale 60 puntos y le vamos a asignar un valor numérico y porcentual a esa prueba. Dentro de estos tipos de evaluación podríamos implementar muchísimos. Por ejemplo, se da muy poco la autoevaluación, donde los estudiantes se asignen, y esta inclusive podría ser formativa, que el estudiante decida qué objetivos sí logró cumplir acorde a su perspectiva, cuáles no, meramente formativa, no necesariamente se le puede dar un porcentaje. En la literatura hay una opinión dividida con los posibles resultados que podría haber asignarle un valor porcentual a una autoevaluación. Porque se toma que van a haber dos polos opuestos. Primero, generalmente estudiantes que son muy autocríticos consigo mismos, y también van a haber muchos estudiantes que no son autocríticos, que van a hacer una autoevaluación no consciente, y ese resultado va a tener un valor porcentual sobre el curso. Sin embargo, siento que en la mayoría de los estudiantes más bien tomarían el punto de perspectiva donde serían muy autocríticos consigo mismos. La pregunta, ¿para qué se evalúa? Y la respuesta más principal que nos da en este caso Feldman, pero podríamos discutir muchísimo más. Sin embargo, ya el video está quedando un poco largo. La respuesta que nos da Feldman es que se evalúa para tomar decisiones, para saber qué está funcionando, qué no está funcionando. En el caso de la programación, en el caso del curso, qué estudiante necesita ayuda, qué estudiante necesita un plan remedial, qué otros factores están afectando al estudiante para obtener esos resultados. Entonces, acorde a la lectura, el propósito es la toma de decisiones. Luego, tomé 3 citas sobre las relaciones entre programación, enseñanza y evaluación. El primero es: dicen lo que deben enseñar, pero no que los alumnos deben aprender. Entonces, las 3 citas son de Perrineau y están citadas dentro de Feldman. La primera, los planes dicen lo que deben enseñar, pero no lo que los alumnos deben aprender, que era lo que les indicaba que espero que muy pronto se dé este cambio a
no solo los objetivos que tiene un programa, sino a los resultados de aprendizaje que va a tener ese programa, ese curso, inclusive la misma sesión de clase. La evaluación es más determinante que los programas en el desarrollo de la enseñanza. Es un poco controversial lo que Perroneau explora en esta cita textual. Sin embargo, este, hay gran parte de la literatura que lo apoya, en el dado caso que si la evaluación inclusive nos puede decir que hay que cambiar en el programa, y que a veces desde el punto de vista profesor y estudiante se le da mayor valor a la evaluación y a los resultados de esa evaluación que a los contenidos del programa y a las estrategias de aprendizaje del programa. Entonces, a pesar de ser controversial, podríamos discutir bastante este, si Perroneau tiene razón o no en esa cita textual, e inclusive probablemente lo vamos a discutir en la clase sincrónica. Luego, más vale reformar simultáneamente programas y procedimientos de evaluación. Por supuesto que al, al, al reformar un programa vamos a tener que considerar también qué procedimientos de evaluación van a servir de mejor manera esa reformulación del programa. Tal vez la reformulación del programa se va a enfocar en cambio de objetivos, pero al realizar ese cambio de objetivos vamos a necesitar un tipo de evaluación diferente e inclusive una evaluación diagnóstica o una evaluación de pronóstico completamente diferente a la que ya tenemos, por lo que ambos deben de ser reformados y valorados simultáneamente. Y este es el video por el momento. Espero les funcione un poco, nada más son las ideas principales de las dos lecturas. Sin embargo, podríamos hacer un video de muchas horas si discutimos oración a oración y párrafo a párrafo, pero como les indiqué previamente, la idea del video es porque muchos indicaron en la encuesta de curso que faltaba un apoyo adicional para las lecturas antes de la clase sincrónica. Entonces espero que esto sea de mucha utilidad y muchas gracias.